Hola, bienvenidas a esta clase de diabetes y embarazo del ciclo introductorio de la Escuela de Parteras de la Clínica 2. Esta es la clase que se corresponde al lunes 30 de marzo del 2020. Vamos a empezar definiendo diabetes gestacional como la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad y evolución variable que aparece o se reconoce por primera vez durante el actual embarazo. Definimos diabetes manifiesta como la diabetes que se diagnostica en el actual embarazo, pero que se correspondería a una diabetes pregestacional debido a determinados valores de glicemia y de hemoglobina glicosilada que los vamos a ver más adelante. También definimos diabetes pregestacional como esa diabetes que ya ha sido diagnosticada previo al embarazo, o sea que es el diagnóstico que la señora ya presenta al momento de la primera consulta, ¿sí? Ya conoce su condición de diabética. Bien. ¿Cómo se diagnostica entonces? La diabetes gestacional con un valor de glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 0,92 y menor a 1,25 gramos por decilitro, con un valor de PTOG a los 60 minutos mayor o igual a 1,80 y a los 120 minutos mayor o igual a 1,53. La diabetes en el embarazo o diabetes manifiesta se diagnostica con un valor de glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 1,26 gramos por decilitro y un valor de glucosa al azar mayor a 2 gramos o con una PTOG a los 120 minutos mayor o igual a 2 gramos por decilitro. Los factores de riesgo son antecedentes familiares de diabetes, edad materna mayor o igual a 35 años, obesidad, diabetes gestacional en el embarazo anterior, macrosomía fetal, polidramios en el embarazo actual, estados hipertensivos en el embarazo actual, antecedentes de muertes perinatales de causa desconocida o antecedentes de 2 o más abortos. Los síntomas clínicos de la hiperglicemia, esos son esos síntomas que podemos sospechar de que estamos frente a una paciente diabética. Son poliuria, o sea, orinas excesivas, abundantes, polidipsia, sed en exceso, ¿sí? Es la paciente que presenta sed, demasiada sed, y polifagia es el apetito aumentado, pero con adelgazamiento, ¿sí? Los síntomas de descompensación metabólica. Frente a una hiperglicemia tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal, deshidratación, respiración de Kussmaul, aliento cetónico, crisis de sudoración e hipotermia. La respiración de Kussmaul es esa respiración que con demasiado esfuerzo, ¿sí? Son respiraciones como cortas pero profundas que denotan un esfuerzo en la paciente. Y los síntomas de descompensación en una hipoglicemia son sudoración, somnolencia, obnubilación, taquicardia, hipotonía y temblor. Caso clínico: MV, 45 años de edad, refiere sana, unión estable, consulta en policlínica por control de embarazo, cursando 18 semanas de gravidez, por fecha de última menstruación del 5/7 del 2018, acorde con ecografía precoz del 20 de septiembre del 2018, que informa 11 semanas. No presenta genitorragia ni hidrorrea, no contracciones uterinas dolorosas, no percibe movimientos fetales aún, tránsito urinario y tránsito digestivo sin particularidades, relata la presencia de flujo amarillento y fétido. Como antecedente ginecológico refiere menarca a los 13 años, con ciclos regulares 13 en 28 días, no métodos anticonceptivos. Antecedentes ginecológicos obstétricos, refiere 4 gestas, 4 partos vaginales, último recién nacido pretérmino de 34 semanas con peso de 2.350 gramos, hijos sanos, refiere embarazos anteriores bien tolerados, con porperios normales y lactancia hasta los 2 años. Como antecedentes personales, niega patologías. Como antecedentes familiares, madre diabética en tratamiento con insulina. Antecedentes socioeconómicos y culturales aceptables. Trae para clínica del 25 de septiembre que informa grupo RH positivo, hemograma con hemoglobina de 12,5, plaquetas, leucocitos, orina y urocultivo normales, BDRL VIH negativos, toxoplasmosis IgG positivo y IgM negativo y una glicemia en ayunas de 1,16 gramos por decilitro. Este caso clínico es para que lo vean y lo respondan estas preguntas en sus hogares: diagnóstico, conducta y profilaxis, que luego lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar discutiendo y analizando en la reunión que vamos a realizar mediante la aplicación de Zoom. ¿Sí? Vamos a considerar nuestro rol y el lugar en el cual estamos con esta señora. Bien, continuamos entonces. El control obstétrico de una paciente diabética está a cargo de un equipo multidisciplinario con una obstetra de alto riesgo, con nutricionista y endocrinólogo. Y el tratamiento sigue la línea de la dieta y el ejercicio, o de insulina NPH o insulina cristalina.
Acá les traigo un poquito lo que es el automonitoreo, o sea, los controles que se realiza la propia señora, la propia embarazada con hemoglucotest. Cuando realizan tratamiento con dieta, el control óptimo son 3 veces por semana en ayunas y 2 postprandiales. El básico 2 veces por semana postprandiales. Cuando las pacientes realizan tratamiento con insulina, el control óptimo son 5 veces al día con hemoglucotest en ayunas, preprandiales y a las 2 horas post almuerzo y cena. Y el básico 3 veces al día en ayunas y preprandiales. Los objetivos del control metabólico es mantener la glicemia en ayunas entre los valores de 70 y 90 miligramos por decilitro, o una glicemia postprandial a las 2 horas menor a 120 miligramos por decilitro o 1,20 gramos por decilitro. Una cetonuria negativa, que la vamos a solicitar una vez por semana, en la mañana en ayunas, ¿sí? En la primera orina de la mañana. Mantener una hemoglobina glicosilada menor a 6,5%, una fructosamina menor a 280, no presentar hipoglicemias menores a 60 miligramos por decilitro y una ganancia ponderal adecuada. Consideramos que el tratamiento es adecuado cuando la paciente logra alcanzar los objetivos en el 80% de los perfiles. En el 80% de los controles que realizamos alcanza esos objetivos, esos valores objetivos en el 80% de ellos, ¿sí? Entonces ahí consideramos que el tratamiento es adecuado y que la paciente tiene un buen control metabólico. Exámenes complementarios. Vamos a solicitar interconsulta con cardiólogo, sobre todo en las diabéticas pregestacionales. Vamos a indicar un ecocardiograma en el tercer trimestre, un fondo de ojos, sobre todo en las diabéticas pregestacionales o en aquellas que concomitantemente presentan hipertensión arterial. También vamos a solicitar una ecografía renal en las diabéticas pregestacionales. Para la valoración fetal, vamos a controlar el crecimiento con una ecografía mensual. A las diabéticas pregestacionales vamos a solicitar ecocardiograma fetal en el tercer trimestre. Vamos a controlar la vitalidad interrogando la percepción de movimientos fetales. Vamos a realizar un monitoreo antes del parto. En las pacientes que realizan tratamiento con dieta comenzamos a las 38-40 semanas. En las pacientes que reciben tratamiento con insulina se comienza a las 34 o 36 semanas. Y en las pacientes que tienen un mal control metabólico se inicia a las 32 semanas. Solicitamos Doppler si tiene hipertensión arterial o si presenta RCIU u oligoamios. Acá les traigo la segunda parte del mismo caso clínico. Es la misma paciente que el 21 del 2 del 2019 consulta en puerta de emergencia del Hospital de Clínicas por presencia de contracciones uterinas dolorosas. Comienza en la madrugada, estando en reposo, con contracciones uterinas dolorosas que aumentan en frecuencia e intensidad. No genitorragia ni hidrorrea, percibe movimientos fetales, tránsito urinario y digestivo sin particularidades, no presenta flujo. Cursando 33 semanas de edad gestacional, fecha de última menstruación acorde con eco, embarazo mal tolerado por diabetes gestacional, en tratamiento con dieta, diagnosticada en el primer trimestre, refiere buen control metabólico y realiza el control obstétrico en la Policlínica de Diabetes y Embarazo. Al examen se constatan 3 contracciones uterinas dolorosas en 10 minutos de buena intensidad y duración, tono uterino normal, latidos fetales normales con Dopton. Se destaca tacto vaginal, cuello de localización intermedia, 1 centímetro de longitud, 1 centímetro de dilatación, presentación cefálica encima del primer plano de Hodge, membranas íntegras. Y acá las preguntas son: conducta, ¿cuál va a ser nuestra conducta frente a esta señora? Y cuáles son los controles que vamos a solicitar, ¿sí? Como les dije en la parte anterior del caso clínico, esto también lo vamos a analizar, lo vamos a ver y lo vamos a hablar en la reunión mediante la aplicación de Zoom. Bien, ¿cuál es el manejo metabólico durante una inducción de la modulación pulmonar fetal en una embarazada diabética? Se realiza un solo ciclo entre las 24 y 34 semanas cuando la indicación es estrictamente necesaria. Se va a realizar mediante internación con betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 48 horas. En las pacientes que presentan hiperglicemia en ayunas, en las pacientes que tienen normoglicemia pero que requieren insulina o en aquellas pacientes que tienen un mal control metabólico, es recomendable la administración de insulina por bomba de infusión continua con control con tiras reactivas cada 2 horas durante el día y la noche, y esto se mantiene durante 24 o 48 horas luego de finalizada la inducción de la maduración pulmonar fetal. Bien, ¿cuándo es la finalización del embarazo? Si recibió tratamiento con insulina, se recomienda finalizar entre las 38 y 39 semanas. A las pacientes que realizaron tratamiento solo con dieta, la conducta es expectante hasta las 40 semanas.
Continuación del caso clínico. MV, enviada de Policlínica de Diabetes y Embarazo para interrupción de la gestación. Trae ecografía del 4×4 que informa peso fetal estimado de 3.400 gramos. ¿Cuál entonces es nuestra conducta? Los controles que le vamos a realizar y cuál va a ser nuestra conducta y profilaxis posparto. Muy bien. Manejo metabólico durante el trabajo de parto, cesárea. El objetivo es mantener la glicemia entre 70 y 120 miligramos por decilitro. ¿Sí? Acá durante el nacimiento no nos va a preocupar las hiperglicemias, no nos van a preocupar tanto. Sí nos van a preocupar las hipoglicemias y es lo que vamos a tratar de evitar. Por eso se puede realizar una hidratación con glucosa, o sea, administrar glucosa al 5% a 40-70 gotas por minuto, o sea, serían 6 a 10 gramos por hora. ¿Sí? Esto en pacientes que estén en ayunas o que no quieran ingerir alimentos, ¿sí? Se va a realizar esa hidratación entonces con glucosa, se va a administrar la glucosa. Se realiza también control con glicemia, control de glicemia con tiras reactivas. En las pacientes que recibieron tratamiento con dieta se va a realizar cada 3-4 horas y en las pacientes que recibieron tratamiento con insulina se va a realizar cada 2-3 horas. Cuando la glicemia es menor a 70 miligramos por decilitro, vamos a aumentar el goteo de glucosa. Cuando la glicemia es mayor a 120, vamos a disminuir el aporte o vamos a corregir con insulina. ¿Sí? El control de cetonuria se realiza si los valores son mayores o iguales a 2 gramos por decilitro. En las pacientes que recibieron tratamiento con insulina, no vamos a administrar la dosis habitual diaria previa a la realización de la cesárea o en el trabajo de parto si aún no la recibió. En la cesárea programada se busca realizar en las primeras horas de la mañana y se continúa con la administración de dextrosa hasta que comience con la alimentación bioral. Vamos a realizar profilaxis antibiótica en caso de haber realizado cesárea. Bien, vamos a hablar un poquito de las complicaciones ahora. Complicaciones pueden ser amenazas de aborto e infertilidad, amenaza de parto a pretérmino, rotura prematura de membranas, síndrome preeclampsia-eclampsia, presentar infecciones urinarias a repetición o infecciones genitales bajas. Las complicaciones fetales, restricción de crecimiento intrauterino en las pregestacionales que tienen compromiso vascular, macrosomía, cuando las pacientes presentan mal control metabólico, óbitos y malformaciones. El óbito sobre todo se debe en casos de hipoglicemias, en el caso de las hipoglicemias que pueden ser nocturnas, que a veces son muy frecuentes en las embarazadas con mal control metabólico. Y malformaciones. Bien, complicaciones ovulares, polidramnios, placenta patológica o una insuficiencia placentaria. Las complicaciones durante el parto, aumento del intervencionismo, distocias de la presentación, distocias de hombros son bastante frecuentes en las diabéticas gestacionales, sobre todo se deben a que hay una mayor acumulación de tejido adiposo en los hombros del feto. Distocias de la dinámica uterina y desgarros. Las complicaciones en el puerperio, hemorragias del alumbramiento y las complicaciones infecciosas también son bastante frecuentes. Acá nos vamos a detener un poquito a hablar del hijo de madre diabética y de esas complicaciones que puede presentar, ¿sí? Como macrosomía, traumatismos durante el parto, hipoxia fetal, pueden ser pequeños para la edad gestacional, sobre todo en las pregestacionales como dijimos, enfermedad de membrana hialina por un efecto antagónico de la insulina al cortisol, alteraciones metabólicas como hipoglicemias, hipocalcemias, hipomagnesemias e hiperinsulinemia, ¿sí? Y acá nos vamos a detener a hablar un poquito de lo que es por qué los hijos de madre diabética presentan hipoglicemias bastante frecuentes, ¿sí? Y esto se debe a que el feto está en un ambiente de hiperglicemia debido a la patología que presenta la mamá. Entonces su organismo responde aumentando la secreción de insulina, por lo cual se genera una hiperinsulinemia, que cuando está en el útero materno, esa hiperinsulinemia se corresponde a esa hiperglicemia. Entonces no hay mayores inconvenientes, no hay mayores complicaciones. Una vez que el feto nace, ese recién nacido va a continuar con su sistema hasta que se adapte a estos nuevos valores de glicemia, va a continuar secretando insulina en mayor cantidad, por lo cual se va a dar una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia tiende a bajar los valores de glucosa que ahora son normales,
o muchas veces deficitarios porque solamente los va a obtener mediante su dieta, ¿sí? Puede ser lactancia o mediante complemento, pero los va a obtener solamente mediante su dieta. Entonces, esta hiperinsulinemia tiende a bajar esta glucosa, que ahora ya no está en exceso, sino que está en normoglicemia, por lo cual eso se traduce, ¿no? Esa utilización de la insulina en gran cantidad utiliza la normoglicemia, entonces esto tiende a bajar los valores de glicemia, por lo cual tiende a dar una hipoglicemia siempre. ¿Sí? La policitemia por hipoxia crónica y la ictericia también son complicaciones del hijo de madre diabética. Acá les traigo una fotito comparativa de un niño, un recién nacido macrosómico y un recién nacido normopeso, ¿sí? Para que vean que es bien notorio el peso. Y acá les traigo un cuadrito, porque como les dije que las hipoglicemias son bastante frecuentes en el hijo de madre diabética, les traigo un cuadrito de los controles que se realizan a ese recién nacido, ¿sí? A todo hijo de madre diabética se le realiza hemoglucotest con sangre de talón. Entonces, se va a realizar a las 4 horas de edad del niño, o sea, 4 horas post nacimiento, ¿sí? Y si los valores son entre 25 y 40 miligramos por decilitro, se administra glucosa intravenosa. No es necesario, administrar glucosa intravenosa. Si es menor a 25 miligramos por decilitro, ahí se va a administrar glucosa intravenosa, ¿sí? Esos controles se continúan hasta las 24 horas, se continúan realizando cada 4 horas hasta las 24 horas de edad del niño, ¿sí? Y bueno, si los valores son menores, esos valores después van aumentando ese límite. Después ya no son menores a 25, sino menores a 35, y ahí si son menores a 35 se administra glucosa intravenösa, ¿sí? Y la tolerancia entonces va a ser como menor. Vamos a considerar un valor normal de glucosa si está entre 35 y 45 miligramos por decilitro y no entre 25 y 40 como valor de esa primera muestra, ¿sí? Ahí entonces tienen los cuadritos. Bien, si a las 24 horas de edad el niño ya no presenta hipoglicemias, entonces ahí no se le realiza más hemoglucotest. Bien, pero como les dije, siempre se le indica por estas primeras horas hemoglucotest a los hijos de madre diabética porque es bastante frecuente que realizan hipoglicemias. Por eso una de las profilaxis que le podemos hacer a la mamá es que si bien la lactancia sabemos que siempre esa demanda, pero en el hijo de madre diabética que va a tender a hacer hipoglicemias, le vamos a decir a la mamá que lo prenda pecho mucho más seguido, ¿sí? Para evitar esa hipoglicemia. Le aumentamos el aporte para disminuir ese riesgo de que realice hipoglicemias, ¿sí? ¿Se entiende eso? Capaz que la explicación quedó un poquito confusa, pero para eso tenemos los foros, para aclararles las dudas, así que se pueden ir anotando las preguntas que les surjan y bueno, y nos las hacen mediante el foro o mediante la videollamada, ¿sí? Mediante la llamada por Zoom, ¿bien? Mediante esa reunión que vamos a tener. Bien, así que entonces las preguntas o las dudas que les hayan quedado las hacen por el foro o en esta reunión. Bueno, esta es la clase entonces, muchas gracias, espero que haya sido clara y bueno, seguimos en contacto entonces para aclararle esas dudas, ¿sí? Y estamos en la reunión entonces por Zoom para ver los casos clínicos y explicarlas un poquito más, ¿tá? Las dudas que hayan quedado. Gracias.